Yo vivo en San Nicolás, un barrio ubicado al sur del Bogotá. Resulta que hace un tiempo, cuando uno podía salir de su casa sin necesidad de taparse la sonrisa, yo necesitaba cumplir una cita. Para eso debía dirigirme al barrio Restrepo. Sin embargo, en mi barrio hay varios problemas. Uno de ellos es que la ruta que va para Sao no sale y la Teusaquillo se demora unos 2 años en salir. Entonces, como yo no quería llegar tarde a mi cita, pues decidí dirigirme a la entrada de mi barrio. Ahí queda ubicado un conjunto residencial llamado San Sebastián, y ahí, en toda la esquina donde se une San Sebastián y San Nicolás, pasaba mi bus. Entonces lo que yo hice fue salir de mi casa y dirigirme al lugar. Cuando iba llegando, noté que allí, en los locales, había una mujer sentada. Ella tenía su cabello completamente largo, blanco y lacio. En sus manos tenía varios pinceles y su ropa estaba manchada de pintura amarilla, vino tinto, negra y blanca. Ella estaba pintando unos hermosos jeroglíficos y a mí se me olvidó por completo mi cita. La verdad es que yo empecé a ver que ella en cada pincelada mostraba amor. Y esto lo noté porque cada una de las cosas que ella hacía era completamente delicada y detallada, casi que parecía que estuviera acariciando la piel de alguien muy especial. Yo estaba sumergida en sus trazos, cuando de repente sentí mi celular vibrar y entonces salí corriendo y cuando corrí me tropecé con uno de los botes de pintura que tenía esa mujer en el piso y a lo lejos lo único que pude gritarle fue discúlpame, no fue mi intención. Y ahí venía mi bus, entonces lo detuve, me subí, pagué y me fui para las ventanas de atrás. Allí me puse a mirar mis zapatos y me di cuenta que uno de ellos había quedado salpicado de pintura color vino tinto. En ese momento se me ocurrió la gran idea de que esa mujer iba a estar conmigo durante todo el día y que yo no iba a estar sola. Llegué a Restrepo, cumplí mi cita y pensé en esa mujer durante todas las 2 horas que estuve con él. Ella había quedado impregnada en mi memoria y yo lo único que quería hacer era reivindicarme con ella. Entonces, antes de llegar al barrio, decidí que le iba a comprar un bote de pintura del color exacto al que yo llevaba en el zapato. Mi idea era que ella todavía estuviera allí y por esas cosas del destino la encontré. Allí estaba la mujer terminando de dar unos trazos a sus letras. La saludé, le pregunté si me recordaba y ella me dijo que sí, que por mi culpa no había podido terminar de pintar algunas letras. Yo me sentí completamente avergonzada y le entregué el tarro que llevaba. Ella me agradeció y se quedó mirándome de pies a cabeza y de repente me dijo, ¿cómo es que tú no te has limpiado ese zapato? Yo empecé a ponerme muy roja, me dio muchísima pena y ella amablemente se acercó a su mochila, sacó un trapito, lo mojó con una botella con agua y me lo pasó. Yo me fui un poco para atrás, me agaché y limpié mi zapato. En ese momento ella se sentó en el piso y empezó a escribir sobre la pared, Barón del Sol. Me volteó a mirar, vio mi cara de confusión porque yo no sabía de dónde provenían esas palabras y me preguntó si las conocía. Yo le dije que no, que realmente no tenía ni idea, a lo que ella manifestó que no me preocupara, que ni siquiera sus hijos recordaban lo que significaba esa frase. En ese momento el aire se empezó a llenar de nostalgia y ella empezó a contarme que cuando era un poco más joven trabajaba en una plaza y ella allí tejía mantas y las vendía. Ella allí empezó a soñar con ser una gran mujer, con tener una hermosa familia llena de hijos y ser feliz junto a un buen marido. Una de esas tardes en la que ella estaba vendiendo sus mantas, se le acercó un señor de apellido Galán y el galán la invitó a comer almojábanas. Ella estaba tan emocionada que aceptó y se sintió muy halagada. Después de eso, ella siguió con su vida normal, tejiendo las mantas, y a las 2 semanas llegó el galán, le compró 2 mantas y le entregó una carta. Para ese momento la mujer empezó a llenarse de una enorme sonrisa. Y ahí me dijo que en esa cartica ella encontró 1000 palabras de amor y que estaba pero tan emocionada que tejió 10 mantas y a la semana siguiente regresó a la plaza. En ese momento el galán regresó, pero ni una sola manta le compró. En lugar de eso ganó su corazón y después de varias lunas el vientre de amor le llenó. Yo volteé a mirar a la mujer y esa historia me pareció completamente fascinante. Para ese momento iban a ser más o menos las 6 de la tarde. Mi barrio se impregnaba de frío y el cielo de pinceladas rosadas y moradas. A mí se me ocurrió la idea de invitar a la mujer a tomar un tinto y ella aceptó, pero me dijo que lo trajera mientras ella terminaba de recoger sus objetos. Me dirigí a la panadería, pedí 2 tintos hechos con panela y sin azúcar. Volví a los locales, se lo entregué a la mujer
y para ese momento ella me dijo que nos sentáramos a contemplar el cielo. Ambas nos sentamos en el piso, pero en lugar de ver el cielo, lo que yo hice fue visualizar los trazos que ella había hecho. Por ahí vi que había una frase que decía con U. Volté a mirar a la mujer. Ella estaba tomando su café. Me preguntó que yo hace cuánto lo hacía y le dije que desde que tenía memoria, porque mi anciana me lo daba al desayuno, al almuerzo, a la cena, a las 11 cuando tenía sed como sobremesa, entonces que esto era algo pues común en mí. Para ese momento ella me dijo que le encantaba que hubiera pedido ese café con panela, porque la panela le hacía recordar a su madre. Ambas nos miramos fijamente y ella me dijo que mis ojos se asemejaban mucho a los de su madre y que ella la extrañaba. Lo único que yo pude hacer en ese momento fue decirle que yo también extrañaba mucho a mi anciana, y ella finalizó diciendo que uno siempre extrañaba a las personas con las que había sido feliz. Para ese momento, ella empezó a hablarme de que hace muchos años la sabana de Bogotá iba a ser inundada, que porque Chichacún se ofendió con los muiscas porque ellos hicieron algo muy malo, entonces él decidió matarlos con la inundación. Sin embargo, ella empezó a aclararme que Bochica quiso ser el protagonista de esa historia. Entonces, que lo que él hizo fue reunirse con este muisca y le dijo que le dijera a los demás que se iban a reunir todos a cierta hora, en cierto día y en cierto lugar, y que él haría un gran evento y los salvaría. Entonces, este muisca se lo contó a este a este a este, y luego este a este. Y luego todos estos hablaron con estos y el caso es que el día del evento estaban reunidos absolutamente todos los muiscas. Ellos ya tenían el agua a punto de entrar por sus narices. Y entonces Bochica cogió su bastón y dividió las aguas en dos y en ese momento se creó una hermosa cascada. Yo volteé a mirar a la mujer, un poco sorprendida, y ella me dijo, si tú no crees esa historia, ve y la miras en el Salto de Tequendama. Ella empezó a contarme que los muiscas estaban tan pero tan agradecidos con Bochica que le ofrecieron una fiesta. Y a esa fiesta fue la hermosa Súa y el imponente Chá. Y apenas se vieron, se gustaron. Y luego se pelearon. Y luego se volvieron a gustar. Y luego se volvieron a pelear. Y en medio de tanta gustadera y peleadera, Bochica los casó. Y ellos tuvieron una hermosa niña. Y ellos querían que ambos se llamara como ella. Sin embargo, para no volver a esto de la peleadera, pues ellos decidieron llamarla Suacha. Y Suacha se convirtió en una mujer única, utópica y útil. Y con el paso del tiempo ella se hizo fuerte, y su cabello y su alma también. Después de eso, yo volteé a mirar a la mujer. Ella estaba fascinada contándome esa historia, pero me dijo que ya estaba bastante cansada, entonces tenía que irse a su casa porque al día siguiente tenía que volver. Ambas nos despedimos y yo me dirigí a mi casa. Entonces yo entré a mi casa y estaba tan cansada que lo único que hice fue dejar mis zapatos a un lado de la cama y acostarme a dormir. Al día siguiente me levanté, observé los zapatos y recordé absolutamente todo lo que había pasado en el día anterior. Mi idea era volverme a encontrar con esa mujer. Entonces lo que hice fue bañarme, vestirme, desayunar y salir. Cuando iba saliendo ya estaba cerca a los locales Doña Rosa, la señora que vende jugos de naranja. Así que le dije, por favor, prepárame el jugo más especial que hayas hecho alguna vez. Doña Rosa, muy amable como siempre, me lo empacó en un tarrito y yo me dirigí a la mujer de las pinturas. La saludé, le pregunté cómo estaba. Me dijo que muy bien, le entregué el jugo y ella me dijo que lo iba a acompañar con una de las almojábanas que tenía en su maleta. Para ese momento me preguntó si yo ya había desayunado y le dije que sí, pero que con gusto la acompañaría a desayunar. Ambas nos sentamos en el piso y ella empezó a decirme que hace unos años ella había descubierto que a su último hijo le gustaba beber jugo de naranja en las noches y que la medida perfecta para un jugo de naranja bien hecho era tomar el jugo de 5 naranjas, exprimirlo y no agregarle agua y muchísimo menos azúcar, pues para eso la fruta ya traía esos ingredientes. Yo le dije que estaba completamente de acuerdo con lo que ella decía y le pregunté si la noche anterior ella había podido prepararle el jugo a su hijo. Ella se quedó callada un momento y me dijo que no, que nada le habría gustado más, pero que ella no veía a su hijo desde el año 2008, cuando él tenía 18 años. Yo le dije, tu hijo se fue a estudiar a otro país, ¿verdad? Y ella me dijo, no, nada me habría gustado más, pero más bien yo creo que a mi hijo lo hicieron irse del mundo. Yo no sabía qué decirle, pero ella supo que yo necesitaba más información.
Entonces empezó a contarme que cuando su hijo cumplió 18 años, uno de sus vecinos le dijo que le daría un gran trabajo y que con ese trabajo él podría conocer el mundo, estudiar, darle una mejor vida a su madre. Entonces él no lo dudó y cogió su maleta y en esa maleta empacó sueños e ilusiones y una madrugada salió. Ahí la mujer empezó a quedarse un poco callada y me dijo que unas horas después, a la partida de su hijo, él la había llamado. Le había dicho que la amaba y esa fue la última vez que ella escuchó su voz. En mi cuerpo empezó a sentirse una sensación de frío. Observé a la mujer y ella empezó a decir: tranquila, eso no pasa nada. Si es que desde que pasó eso con mi hijo, yo creé un club de amigas y todas nos reunimos cada semana. Somos tantas mujeres que hemos tejido unas 200 mantas y nuestro pasatiempo favorito es ver las fotografías de nuestros hijos, porque eso nos permite darle un rostro y una profesión a aquellos hijos que la injusticia nos arrebató. Ahí, lo único que yo pude hacer fue recordar cuando mi anciana me decía que cuando ella faltara me iba a regalar todas sus fotografías. Volteé a ver a la mujer y ella se estaba convirtiendo en una de esas fotografías a blanco y negro que yo tengo en los álbumes de mi casa. De repente, ella se acercó a su mochila, sacó un pincel y empezó a hacer círculos sobre una de las letras que había dibujado el día anterior. Hizo tantos círculos que la U que había dibujado el día anterior se convirtió en una O. Luego ella dejó caer su pincel, volvió a su mochila. De allí empezó a sacar una agendita y un esfero y empezó a escribir unas palabras y esas palabras se hicieron frases y cuando tuvo la frase lista arrancó la hoja, dobló la hojita, se acercó a mí y me la entregó. Lo que yo hice fue recibirla, empezar a desdoblar el papelito. Tenía muchísimos nervios de saber qué era lo que ella había escrito. Y en lo que ella me quería contar, decía lo siguiente: Suacha se escribe con O, porque desde que Galán dejó de ser mi galán por culpa de esas 5 balas, y desde que mi hijo se convirtió en el rostro de unas botas recién compradas, yo me convertí en alguien oscura, oprimida y olvidada. Volteé a mirar a la mujer. Ella extendió su mano y me dijo: mucho gusto, y se marchó. Cha. Che. 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 Chi. Chi. Eran los sonidos que provenían de la habitación contigua junto a la sala, en la casa de los Herrera. Un largo y vasto predio de esos de 58 por 46 en el barrio San Pedro Mendoza. De esos de escaleras de madera en caracol, con barandales de mármol y un gran portón. Muy tradicional de la arquitectura del palincesto urbano de aquel sector. Allí, ella, Graciela, gordita, trozudita, cachetes rojos, no alta pero erguida. Graciela se había casado, le habían casado con Hans, un larguirucho y blanco desgalamido hijo de migrantes alemanes que habían llegado aquí a Bogotá después de la Segunda Guerra Mundial. De Alemania la tradición en que los
apellidos tienen significancia de oficio y profesión. Los padres de Hans, Helga y Rolf. Smidna y herrero, golpeador y Niuma, viento, viajero y persona perdida en la ciudad. Así se encontraba quizás don Rolf al llegar con su familia hacia el sector del barrio Samper Mendoza. Él, acostumbrado en su mentalidad de bloque tan continental a vivir tan rígido, tan mecánico, tan cuadriculado, le gustó aquel barrio porque todo estaba tan cerca y se encontró en especial con el obispo Ospineta, otro viejo encorvado, esos que pareciera que doblaran los dedos cada vez que señalara algo. Él le cuadró una cita para que se encontraran con don Laureano y doña Ana, los padres de Graciela. Se da la cita. Graciela corre por el balcón. ¡Sí, hey! Ya llegaron. ¡Abra, por favor! El chofer efectivamente abre la puerta y se va rápido de afán como si lo persiguieran. Ellos entran, los alemanes, y en la sala, Laureano y doña Ana les reciben con honor. Obispo, gracias por su labor, pero sigan bienvenidos. Qué honor tengo de que tan nobles personas y de bellos ideales conservadores nos visiten. Siga, obispo. No se pensará ir, ¿no? Tengo reservado para usted el cuarto superior, el que era de mi padre, alma bendita. Pero acá estarán cómodos en tanto que siente que tocan la puerta, pero tumbándola con deseo y con fuerza. Era una pequeña turba enfurecida que después de un lustro, 5 años de la muerte y memoria del caudillo, reclamaba. Hans no se inmuta, Laureano tampoco. Tranquilos, el lugar es seguro. Sigan, siéntense por favor. Les invito a que tomen el té con las damas y este apuesto joven Hans, señor. Hans, sígame, señor Rolf, iremos al desván. ¿Ve usted el portón? Está reforzado con soldadura, hierro y hormigón. Excelente trabajo. Muy bien. ¿Whisky, señor Rolf? Vaya. 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 Cerveza. Ja, señor Rolf, eso toma la chusma en este lugar. Solo tengo whisky. Chusma no, que sea whisky. Whisky. Ahora, cuénteme, ¿cuál es su oficio? Ser herrero tradición. Interesante. Así que él saca una herradura y se la obsequia para protección guardar el portón. ¿Ve usted, señor Rolf? ¿Ve esas piezas de ahí? Las que están en el antepatio. Sí, las conozco. Ser enclaves de trenes. Berlín yo hacía y barrotes de prisión. Nos vamos entendiendo. ¿Podríamos fabricarlas? Sí. ¿Qué necesitamos? Necesitamos la caldera, hierro, soldadura y saber golpear. Interesante. Veo que usted, al igual que yo, detesta esas malditas ideas. ¿Ve ese patio de allá? Allá lo construiremos. Muy pronto pediremos los insumos. Las fábricas están cerradas por las huelgas y las protestas, pero aquí podremos trabajar. Ahora hablemos de la boda. Lo que Rolf no sabía era que Laureano quería casar a su hijo con su hija. Lo que Laureano ignoraba era que las pretensiones de Rolf con el taller iban un poco más allá. Lo que Graciela ignoraba era que Hans era estéril, mas no impotente. Y lo que éste ignoraba era que Graciela descendencia quería. Lo que los alemanes visitantes ignoraban era que había una maldición. Y esta fue la palabra que se le medio salió a Graciela cuando, tapada por detrás por su madre, doña Ana, cuando Hans iba a ver unas fotos, unos cuadros allá encima de la chimenea. Ella lo distrae para disimular. ¿No te parece tierno, Hans? Romántico, familia y descendencia.
A mí estos cuadros que memorias me traen me gustan coleccionar. Hans dice, coleccionar, embalsamar, embalsamar, coleccionar. Saca unos pequeños frasquitos y le muestra unos bichitos que tenía ahí guardados, embalsamados. Ella, sí, coleccionar. Entra el obispo que dice, escuche boda, si quiere programamos. Será el evento prestigioso social más importante del partido. La tarde cae. Don Laureano llega hasta la sala, les dice, ustedes no se podrán ir. Se quedarán esta noche y aquí vendrán a vivir. Obispo, la bendición. Cae la noche. 3 días automáticamente. Nuevamente Graciela se asoma y hacia allí, nuevamente hacia el portón. ¡Llegaron! Doña Ana, emocionada, hace un tinto, un té. Ellos siguen, el chofer esta vez les ayuda a subir las pocas cosas, unas cuantas valijas, sus abrigos obviamente, y unas pocas pertenencias guardadas en un huacal, mientras se escucha que entran por el portón. Esta vez, mientras los alemanes suben al segundo piso a instalarse, de un verde camión descienden unos soldadores que entran hacia el portón y le dicen a don Laureano, con permiso patrón. Él firma la orden de recibido, los hombres se van hacia el fondo, conectan la energía, empiezan a conectar, a soldar y a golpear. Desde arriba Rolf, contento porque pronto va a laborar. Y Hans escuchó 2 palabras que le llamaron la atención, curiosamente ambas desde el barrio Germania, en el centro de la ciudad. Frascos y cerveza. Oyó que los soldados allá las conseguían. Se dan los preparativos para la boda muy rápido, muy pronto, de una manera precipitada. Se les anuncia a los chicos que les iban a casar. Bueno, ya Graciela igual con 17, Hans con 19, estaban en edad. Para la época era algo muy usual. Se dan los preparativos y llega el día. Algo tan sobrio y tan moderado, unos pocos invitados. No tanta torta, no tanto festín, solo 2 representantes del partido y, claro, evidentemente las citas en sus páginas interiores del periódico El Siglo. Prestigiosa boda en el Samper y en la portada arreglos en la estación de la Sabana. Sí, allí se harán enclaves desde la vía, desde Fontibón a la estación. Laureano tenía todo fríamente calculado. Se le daban las 2 oportunidades que tanto anhelaba. El propicio destino se las planteaba. Contratación con Estación de la Sabana y los FNC, Ferrocarriles Nacionales de Colombia. Desde entonces hay corrupción, pero también descendencia quería, pues casar a su hija con extranjeros era una cosa muy pretendida. Algo de fino caché para la época, en especial para sus ideales partidistas. Y así como se da de precipitada la boda, pues ese día 2 contratos se firmaron, el nupcial y el de los trenes. Sí, señor. Y así como fue de precipitada la boda, así se precipitaba el asunto por Graciela en el matrimonio. Pues al comienzo de aquello, nada de nada. Ella lo estimulaba. Ella, como que más madura en su papel de mujer, como que lo incitaba. Hans aún no asimilaba su papel de esposo. Tanto así que cuando lo empezaron a intentar, el tanque aéreo apenas se erguía, a los segundos se escurría. Graciela se le ocurrió una idea y allí, junto a las prensas mecánicas, demostró a ver si él se inspiraba. Hans observó que tornillo y tuerca se lubricaban y en uno se fundían para hacer un enclave. Y claro, él herrera y ella herrera, pues ambos hierraban y herraban. Por la mañana mañanero y por la noche clavaban y desclavaban. Pero para sorpresa de Graciela, los hijos no llegaban. Todo seguía supuestamente normal. Graciela planea, Laureano contrata.
Helga y Ana cocinan calladas, ayudan. Rolf martilla y hierra, y Hans a veces se escapaba a Germania, al centro de la ciudad. Algo conseguiría allí. Pasaban días, meses para la producción. 3 meses se demoraban para sacar 475 pares de enclaves que cerraban y se producían desde allí. Laureano un poco preocupado, pero por fin se empezó a producir. Los vecinos en las noches decían que son esos extraños sonidos que empezamos a oír cuando se golpeaba y se enclavaba, y de noche y a la madrugada se golpeaba y se producía. Allí con esos ruidos, con hierros y metales, con varillas, hasta el fin. Para la segunda entrega pasa algo singular. Graciela se preocupa, pues su padre empieza a enfermar. Laureano empieza a manifestar síntomas, llaman al doctor, nada encuentra. Parecía que la maldición empezaba a operar. Esta consistía en que, pasados unos años, primero fallecía el hombre, y luego, como dirían los antiguos, casi que de automático, a los 8 días, el espíritu del esposo a su esposa se cargaba. Él ordena, Laureano, que la producción no se detenga, y se da de esta manera. Se saca el tercero, el cuarto pedido. Para el quinto, Laureano cae a cama. Para el sexto, su semblante es deplorable, más blanco y agitable. Para el séptimo, contratan unos ayudantes, 3 recomendadas parejas del sector. Para el octavo, lastimosamente, Laureano falleció. ¡No! 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 ¡Padre! ¡Papito, no! Helga llora. Ana reza. Rolf en silencio. ¿Qué decir? Para Graciela era todo: su honor, su satisfacción, su motor de vida y su razón de ser. Parecía que Ana, resignada, le decía: hijo, tú me dejaste en esta casa, sé que pronto me llevarás. Alma bendita, aquí te espero, mientras llama a Graciela y le entrega las llaves del lugar. Graciela no lo acepta. Mi hija, recíbelas. El obispo te cuidará, y con esta gente en esta casa quedarás. El espíritu de tu padre te guardará, te guiará. Le cuentan a Hans de la maldición. Ese incrédulo pues venía un poco ebrio del centro, pues allí en la fábrica fenicia sus frascos compraba. Su padre Rolf le regaña, le dice: Hans, no olvides tus costumbres bávaras. ¿Bávaras? Sí, padre, de allá es que vengo, de Bavaria y Bavaria. Ya no creo a ese cuento de maldición. Son embustes chipchas e indígenas de esta casa que parece prisión. Él un poco incrédulo, sin embargo, de manera automática, casi a los 8 días, se regaba el rumor por el Samper, el Santa Fe, por la plaza Palo Quemao, que don Laureano y su espíritu, su alma se cargaba a su esposa, pero también algunas parejas del sector. Empezaron a fallecer parejas de las que ayudaban en el taller. Ya Hans, un poco más despierto, empieza a temer. Helga reza, pero ¿saben? A ellos no les pusieron en el cementerio central, estando tan cerca por la carrera 17, no. En la gruta, en el mismo predio, en el mismo lugar, por las otras antescaleras, las que van bajando hacia el fondo, hacia allá. En un cuarto oscuro, poco iluminado, allí les colocaron. Luego, pronto, Graciela escucha sonidos que golpean. Rolf contrata y hace trabajos por doquiera. Graciela grita: silencio, por favor, más respeto para
la memoria de mis padres. Graciela entiende y ve que la única manera de honrar la memoria de sus viejos es precisamente volverse a poner en pie y hacer que todo vuelva a cobrar el orden correspondiente. Lo primero que hace es sacar a Ospineta, que entre más se encorvaba y se encorvaba, más cobraba y cobraba por regar unas aguas a los tanques y estos se oxidaban. Luego le quita el control a Rolf, quien empieza paulatinamente a enfermar. Ella se va una tarde, cuando no estaba vigilada por los alemanes, hacia la gruta. En aquella gruta encuentra que hay un pasadizo secreto por un ladrillo que se corre y las llaves que su madre le dejó. Allí observa el contrato que dice que por 75 pesos por 50 centavos cada enclave más su eslabón. Trabajara o no trabajara, produjera o no produjera, recibiría la pensión, la de los FNC. Ella vuelve y pone todo en su lugar, contrata a otras cuantas parejas del lugar, del sector, empieza a producir y nuevamente en las tardes, en las noches, se escuchan los golpeares de gritos, pero también de producciones que van golpeando mientras se escuchan los clamores de los espíritus que más allá decían: debes tener cuidado. Graciela se encierra, siguen produciendo. Rolf muere, Helga reza. Hans ahora sí cree, la entiende a ella y comprende por qué de Graciela su dolor. Graciela ofrece la gruta y automáticamente, como dirían los antiguos, de nuevo a los 8 días, Rolf a doña Helga se cargaba y el rumor más crecía que Laureano y su espíritu una tragedia anunciaba. La muerte sin regar, sin saber, sin razón de ser, más se expandía. Efectivamente murieron. Ahora solo tenían una casa larga desolada, una fábrica abandonada. Graciela cerca su 5º aniversario. Toma la mano de Hans. Este vuelve en sí. Le obsequia un frasco de los que había traído del barrio Germania. ¿Un frasco? ¿Un frasco para qué, Hans? Para que pongas ahí las cosas de valor. Ah, ya, embalsamar. No, en serio, las cosas de valor. Ella por respeto lo conserva y lo pone en su lugar. Ella simplemente le obsequia un pequeño poema que a mano escribió. Pero Hans, ahora Vicente, su segundo nombre, empieza a dialogar con ella. Ahora desayunan, ahora conversan, hay diálogo. Ahora Graciela como que se despierta. Ahora conserva aún todavía las esperanzas de tener prole y descendencia. Un niñito que le recordara el rostro de su padre y su semblante. O una princesa que le recordara la sonrisa de su madre. Graciela recibe la invitación, pues Hans la invita a salir, pero ¿quién va a cuidar del predio de la casa, Hans? Nuestros parientes, ellos están aquí. Ella le acepta la invitación, así que empiezan a ir por allá al barrio Germania y empiezan a cambiar algunas cosas a su favor. Ya ahora Hans le dice a Graciela y la llama por su apodo. Veían las películas de cine mexicano y allí por Chabela a Graciela le puso Cha y ella por los tangos a Vicente, su segundo nombre en latín, le puso Che, y cuando se miraban y respondían como que volvía el brillo de nuevo en sus ojos, decían Chi. Iban al teatro, al cine, unas cuantas cervezas se tomaban. Y tanto les gustaba el teatro, que en serio, ellos cuando estaban allá no solamente observaban las obras o el cine, sino la estructura misma de estos. Y se les ocurrió en el predio del Samper poner uno. Allí nació el Teatro América. América porque solamente se pasaba cine latino. Habían
películas de los mapaches, de los indios, qué decir del cine y de los cuentos aztecas, pero lo más importante es que en ese momento Graciela, cuando quería salir con él, en una de esas tardes, con una proyectora que contrataron, pusieron un gran paral que soldaron y allí unas cuantas bases que sirvieran de auditorio. Empezaron y con unas telas que a unos judíos les compraron, aunque con rabia de Hans, proyectaron y empezaron a ver unas danzatas del Brasil. Una música extraña como en voces de africano y con tambores. A Graciela, a Che, a Cha, ya las faldas no le quedaban, algo se le escurrían, pero ella, en sintonía con su macho, le decía que no se quitara los bigotes parados, pues le hacían ver masculino y muy viril. Así que empezó la película, ellos la observaban y empezó la danzata, esa música como africana que en medio de la vertedera del fuego hacía que ellos se excitaran y que empezaran a moverse como africanos y danzaban. ¡Cha! ¡Che! ¡Chique! Ella mirando a su hombre con expectación, como el brillo volvía y mientras danzaban saltando sobre el fuego, la mirada en el clavo. Nuevamente la excitación hasta que se arroja sobre su blanco ejemplar, cae sobre él. ¡Hans! ¡Che! Ella disfrutó por unos instantes del más sudorante, placentero, excitante y lujurioso acto sexual, mientras que su Che, de la presión del pulso que crecía, su corazón se frenó. El mono se infartó. Graciela seguía y hasta que por unos segundos reacciona hasta que ¡no! Cacheteaba el cuerpo y le decía: tonto alemán, idiota, tras de maldito y estéril, y ahora te mueres. ¡Dame descendencia! Ella reacciona y en unos segundos, antes de que la sangre vuelva, recordó el frasco que su Che le había regalado, el de poner las cosas de valor. Sin pensarlo dos veces, previo había hecho una pequeña incisión en el miembro. Con un metal del cepo lo arrancó, formol le inyectó en el frasco con solución y con formol. Lo guardó, lo conserva cerca a los cuadros de sus antepasados, a los cuales le habla en las noches, cuando aún los fines de semana todavía hay algo de función. Allí por 2.50 se podía ver una en vespertina y 2 en matiné. Graciela, ahora tan sola, tan desolada, tan flaca, consumida, tan delgada y tan chupada, y traía la recordación y remembraba todos aquellos años de gloria cuando todo lo tenía. Ella, con añoramiento, traía a su memoria, y aunque se veía aún tan gorda, tan torzuda, no entendía que quizás no solamente sufría de anorexia, sino también de añorexia. Ahora perdida, confundida y enredada en medio de todo círculo vicioso, Graciela no salía. Decían los vecinos que una vez al mes solo por la plaza se le veía, cuando iba a cobrar la pensión. En una de esas tardes, después de una función, se oían aún golpeares e invocaciones, y Graciela, viendo los cuadros de sus padres, pero también el ejemplar, empieza a Che, a observarlo, a mirarlo. Ahora ella tan ilusionada y decepcionada, tan flaca y tan chupada. Tú tan blanco que estás, tan tanque, pero sin balas. Tú que ahora... ¿qué estoy haciendo? Sucia, cochina, eso no se hace. Padre, niños, ni Ana, ni Hans,
ella medio ebria, como medio desestabilizada, queriendo danzar con su trauma. Ahora intenta ponerse en equilibrio, ya no está tan erguida, sino consumida. No se da cuenta y toma el frasco y por cogerlo se le resbala y empieza a despeler cientos de pedacitos de cristales. Ella por no cortarse, cuando ve el miembro cauchoso como que salta y rebota y ella, che, aquí, sí, sí. Pasaba tiempo. Los vecinos originales del sector decían que se acumulaban recibos que pasaban. Para el año 87 se hizo la última función. Para el año 92 parece ser que la última vez que Graciela a la plaza volvió, iba por unos cuantos víveres y sobre todo por licor. Una firma de abogados, Atuartegui y compañía de hermanos, parece que el predio expropió. Unos cuantos recibos vencidos, acumulados. Dice que con excavadora los cuerpos sacó. El de Graciela identificaron, pues al moverla las llaves sonaron unos cuantos metales, una vieja proyectora, unos frascos acumulados y todo el dolor. Mas no la juzguen a ella, mas no fue tampoco ni su deseo ni su dolor, no fue el espíritu ni la maldición, sino los hierros contaminados con los clavos que poseían plomo y los contaminó y los envenenó. Hasta que hoy día allí el predio vendido se dividió. Hoy día funciona un comedor, carrera 23 en el Samper, y aún se escuchan las voces de lamentos e invocaciones cuando después de los niños en las tardes comer se escucha de nuevo cha, che, chi.